Si pensabas que lo sabías todo acerca de la historia humana contada por la Biblia, entonces el libro de los gigantes te hará cuestionar todo, ya que revela secretos impactantes de nuestra verdadera historia. Escapando de los cuentos convencionales, de profetas y batallas sagradas, este antiguo manuscrito perdido nos sumerge en la desconocida epopeya de los Nefilim, seres colosales engendrados del amor prohibido entre ángeles y humanos. En lugar de buscar enseñanzas morales o una dirección divina, este texto nos arrastra hacia un mundo de confrontación celestial y descenso cósmico. En este capítulo olvidado de las leyendas antiguas, los arcángeles desenfundan sus espadas no para guiar o proteger a la humanidad, sino para enfrentarse a estos gigantes híbridos. Bajo el mando de figuras enigmáticas como Oya y Magüey, el libro de los gigantes los presenta como personajes enredados en complejas tramas. Estos individuos no son precisamente los villanos, pero tampoco se los puede llamar santos. ¿Qué define la monstruosidad? Existe una vía hacia la redención para aquellos que han sembrado el caos en la tierra. Este texto, que se halla en diversas formas que van desde los rollos del Mar Muerto hasta los manuscritos maniqueos, ofrece una visión matizada de estos dilemas éticos. La clave, sin embargo, radica en que el libro de los gigantes ha sido excluido del discurso predominante, residiendo en cambio en los sombríos pasillos de la sabiduría esotérica. ¿Por qué se ha relegado al olvido? ¿Y qué secretos alberga en su interior? En un remoto rincón del desierto, en el año 1947, un pastor beduino persigue a una traviesa cabra. En su distracción tropezó con algo asombroso, una cueva secreta repleta de tesoros olvidados. ¿Qué encontró allí? Nada menos que fragmentos de un antiguo texto judío, el misterioso Libro de los Gigantes, cuyas páginas nos llevan de vuelta al intrigante mundo del siglo II o III a.C. Entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, estos fragmentos, testigos silenciosos de tiempos remotos, esperaban pacientemente su redescubrimiento. ¿Qué secretos y revelaciones aguardan dentro de estas antiguas palabras? La historia se teje con hilos de misterio y maravilla, ofreciendo una ventana a un pasado fascinante y desconocido. Los misteriosos rollos del Mar Muerto emergieron como una reliquia del pasado, desafiando el tiempo con su antigüedad milenaria. En los áridos terrenos de la región de Qumrán, se gestó una biblioteca notable durante la década siguiente, revelando miles de fragmentos rescatados de 11 cuevas ocultas. Entre estos tesoros se hallaron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción de Esther, ofreciendo una ventana única a las tradiciones textuales bíblicas. No obstante, más allá de los textos canónicos, las cavernas escondían secretos aún más cautivadores, revelaciones que desafiaban las percepciones convencionales y suscitaban interrogantes sobre la historia y la fe. Los manuscritos, como la regla de la comunidad y el pergamino de guerra, revelaron los matices de una comunidad religiosa única, posiblemente los esenios, y ofrecieron una visión profunda de sus creencias rituales y principios fundamentales. Sin embargo, en medio de este rico tapiz de escritos emergió un texto en particular que capturó la atención con su narrativa menos explorada, pero igualmente poderosa. Este relato, envuelto en el misterio del tiempo y la historia, añadió una nueva capa de comprensión a la experiencia espiritual de aquellos tiempos antiguos, ofreciendo una perspectiva intrigante y reveladora sobre la cosmovisión de aquellos que lo escribieron. Imagina un mundo donde los límites entre lo divino y lo terrenal se desdibujan,
donde gigantes caminan entre los hombres, testigos de una época de caos y desesperación. Este es el escenario que nos presenta el enigmático Libro de los Gigantes. ¿Por qué gigantes?, te preguntarás. Estos seres, fruto de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres mortales, encarnan la poderosa amalgama entre lo celestial y lo humano. Dotados de una fuerza formidable y un tamaño imponente, su presencia marcó un periodo de disturbios y desolación en la tierra. Pero, ¿qué hace que este libro sea tan especial? En sus páginas se entretejen relatos de excesos desenfrenados, desde el agotamiento de los recursos naturales hasta actos de canibalismo, todo narrado con una intensidad que desafía los límites de la imaginación. Los sueños proféticos que auguran su inevitable condena, preludio del gran diluvio que cambiaría el curso de la historia, añaden una capa de misterio y suspense a esta fascinante narrativa. Así, cuando la Biblia menciona en Génesis 6:4 la presencia de gigantes en la tierra en aquellos días, el Libro de los Gigantes nos ofrece una ventana hacia ese mundo olvidado, donde lo divino y lo humano se entrelazan en una danza de tragedia y redención. Antes del diluvio y también después, se despliega esta épica narrativa. En su corazón, figuras clave emergen, destacando entre ellas Enoc, cuya piedad lo eleva al papel central como el intermediario entre el reino celestial y los gigantes. Entre estos colosos, nombres como Oya, Haya y Maue adquieren una perturbadora vitalidad. Sus destinos se entrelazan inexorablemente con la retribución divina que se avecina. A través de versículos fragmentados y evocadores, el Libro de los Gigantes proyecta una sombra sobre las narraciones bíblicas familiares, sugiriendo un mundo donde el mito y la historia se entrelazan en un tejido fascinante de acontecimientos. Sin embargo, a pesar de su profundidad y relevancia, el Libro de los Gigantes permanece fuera del canon bíblico. ¿Por qué este misterioso texto fue excluido de la Sagrada Escritura? La respuesta yace en el pozo profundo de la historia y las decisiones de los líderes religiosos. Durante los primeros siglos del cristianismo y el judaísmo, se buscaba establecer un canon autorizado que definiera las creencias y prácticas fundamentales de la fe. Los criterios para la inclusión de un texto eran rigurosos y varios, dejando fuera obras que, como el Libro de los Gigantes, quedaron relegadas al misterio y la oscuridad. La exclusión del Libro de los Gigantes del canon bíblico se debió a rigurosos criterios establecidos por líderes religiosos. Por ejemplo, se requería que la autoría del texto fuese atribuida a un apóstol o a alguien estrechamente asociado con uno, y que el texto fuese ampliamente aceptado por la comunidad cristiana, además de contener doctrina y enseñanzas coherentes, reflejando una ortodoxia con un alto valor moral y espiritual. Es notable cómo este texto fue integrado en la tradición maniquea, una religión fundada por un hombre llamado Mani, quien se crió en el sur de Mesopotamia, dentro de una secta judeo-cristiana conocida como los Alcazates. Mani, también conocido como Mani, se le atribuye la autoría de una de las versiones del Libro de los Gigantes. Las visiones de Mani, iniciadas desde los 12 años, lo llevaron por un camino que eventualmente lo llevaría a ser excomulgado de su secta original, llevándolo a fundar su propia religión. Incluso su nombre, Mani, podría considerarse más un título religioso que un nombre propio. En la versión de Mani encontramos una historia similar a la de los rollos del Mar Muerto, lo que agrega una capa adicional de complejidad y misterio a este antiguo relato.
El libro de los gigantes, escrito en el antiguo dialecto arameo oriental, conocido como siríaco, nos sumerge en un mundo donde los demonios, escapando del reino celestial, descienden a la tierra para desatar el caos y la destrucción. En medio de este conflicto entre el cielo y la tierra, se libran batallas monumentales lideradas por los poderosos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, quienes luchan incansablemente para restaurar el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Esta épica confrontación entre fuerzas divinas y demoníacas arroja luz sobre los eternos conflictos cósmicos que subyacen en la historia de la humanidad. Es intrigante observar cómo ciertos relatos del libro de los gigantes resonaron a lo largo de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, la ampliación de la historia de los Nefilim en el capítulo 6 del libro de Génesis revela una imagen más detallada de estos seres, descritos como gigantes cuya estatura desafía la misma concepción de la humanidad. Estas menciones, junto con otras alusiones en las Escrituras, sugieren que las antiguas culturas judías otorgaban una seriedad especial a las historias de estos seres híbridos celestiales, reforzando así los temas y las narrativas presentes en el libro de los gigantes. A medida que la historia se desarrolla, las consecuencias de las acciones de estos seres divinos y demoníacos se manifiestan en forma de un diluvio cataclísmico enviado para purificar la tierra, un evento que marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad y sirve como recordatorio de los poderosos dramas cósmicos que se entrelazan en el tejido mismo de nuestra existencia. Según el libro de los gigantes, estos seres eran de una estatura imponente y estaban dotados de un vasto conocimiento. Sin embargo, su influencia en la tierra fue nefasta. En lugar de guiar a la humanidad hacia la luz, enseñaron artes y ciencias prohibidas, sembrando así el caos y la degradación moral en toda la sociedad. La historia relata cómo dos de estos gigantes, Oyar y Aya, son atormentados por sueños perturbadores que parecen presagiar un juicio cataclísmico. Enoc, una figura bíblica asociada con la sabiduría y las revelaciones apocalípticas, interpreta estos sueños y confirma que un gran diluvio está destinado a destruir a los gigantes y purificar la tierra. Entonces, ¿cuál es la narrativa que emerge del libro de los gigantes? En la era anterior al gran diluvio, el Dios Todopoderoso decidió enviar a la tierra a 200 de sus ángeles celestiales. Estos seres eran los vigilantes, así llamados por su sagrada misión de observar a la humanidad desde la distancia, guiando pero nunca interviniendo directamente en sus asuntos. El principal de estos seres divinos era Semniasa, a quien el Señor confió la inmensa responsabilidad de supervisar la asamblea angélica. Su tarea era asegurarse de que se mantuvieran las intenciones divinas y de que la ética celestial no fuera violada. Inicialmente, el mandato divino parecía simple y claro. Los vigilantes simplemente debían vigilar a los frágiles humanos y guiarlos desde las sombras. Durante un tiempo, cumplieron sus roles admirablemente, manteniendo una distancia prudente entre ellos y los asuntos terrenales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la belleza etérea de las mujeres mortales comenzó a atraer la atención de los vigilantes. Lo que empezó como una inocente admiración se transformó en un deseo poderoso y perturbador. Incluso Semniasa, quien antes era inquebrantable en su devoción, se vio atrapado por este nuevo anhelo, desviándose del camino que le había sido encomendado y sumergiéndose en las profundidades de la tentación. A medida que los Nefilim, hijos de la unión entre vigilantes y humanos, se multiplicaban, su presencia se volvía cada vez más ominosa.
Su estatura imponente y su fuerza sobrenatural los convertían en seres temidos y respetados, pero también en una amenaza constante para la frágil existencia humana. Devoraban los recursos de la tierra sin piedad, dejando a su paso desolación y desesperación. El mundo, una vez vibrante y próspero, se transformó en un campo de batalla marcado por la destrucción y el sufrimiento. Las antiguas enseñanzas celestiales fueron distorsionadas y mal utilizadas, alimentando así el fuego del caos y la anarquía. La humanidad se vio atrapada en un torbellino de violencia y desesperanza, incapaz de detener el avance de estas criaturas monstruosas. Ante tal calamidad, la ira divina no se hizo esperar. El Todopoderoso, testigo del desenfreno y la depravación que habían contaminado su creación, decidió intervenir. El juicio final se acercaba, anunciado por el retumbar de los truenos y el desatar de las tormentas. Un diluvio cataclísmico se avecinaba, destinado a limpiar la tierra de la maldad que la había corrompido. Con el tiempo, mientras los gigantes devoraban vorazmente todo rastro de vida silvestre, la humanidad se convertía en su única presa disponible. Los colosos, con sus ojos feroces y su insaciable apetito, cazaban a los humanos con una brutalidad indescriptible. No había lugar para la compasión en su mundo de desesperación y desolación. Pero incluso la interminable hambre de los gigantes tenía sus límites. Cuando los humanos se volvieron escasos y las ciudades y aldeas quedaron reducidas a escombros, los gigantes se sumieron en la desesperación. Fue entonces cuando, impulsados por la desesperación y el instinto de supervivencia, los gigantes comenzaron a recurrir a actos impensables: canibalizarse entre ellos mismos para saciar su voraz apetito. En poco tiempo, las civilizaciones humanas, que una vez florecieron con vida y actividad, se convirtieron en sombras desoladas de lo que alguna vez fueron. Las ciudades se volvieron ruinas, los campos de cultivo yacían yermos y el eco del pasado resonaba en cada rincón abandonado. Sin embargo, incluso en medio de esta desolación, surgieron destellos de esperanza y cambio. Algunos gigantes comenzaron a agruparse en clanes, formando comunidades que reflejaban las antiguas afiliaciones tribales de los humanos que habían sido aniquilados. Estos clanes, aunque aún portaban la impronta de su violento pasado, anhelaban una forma de orden y seguridad en medio del caos. En el corazón de estos clanes, algo empezó a cambiar. Emociones antes desconocidas para los gigantes, como la duda, el remordimiento y la introspección, comenzaron a brotar. Incluso el miedo, una sensación ajena para seres tan poderosos, encontró un lugar en sus corazones. Sueños y visiones inquietantes los atormentaban, apuntando hacia una confusión interna y una conciencia que lentamente comenzaba a despertar en ellos. Mawei, un gigante reconocido por su liderazgo entre una de estas tribus, se vio especialmente atormentado por estos inquietantes sueños. Una noche, mientras las brasas de la fogata lanzaban destellos titilantes, Mawei habló con una voz cargada de preocupación, capturando la atención de todos los presentes. «Hermanos», comenzó, su tono grave resonando en la oscuridad que los rodeaba, «nuestros sueños han inquietado a muchos de nosotros, pero esta noche he visto algo más, algo que podría ser un presagio de nuestro futuro». Los gigantes se inclinaron en atención, cautivados por las palabras de Mawei. «Soñé con una tablilla de piedra», continuó, su voz resonando en el aire de la noche. «Estaba sumergida en agua. Cuando la levanté, vi inscritos en ella 4 nombres desconocidos. El eco de sus palabras se desvaneció en el crepitar de las llamas de la fogata. Los nombres eran Noé, Sem, Jafet
Y Cam, prosiguió Magüey, haciendo una pausa que parecía cargar el aire con anticipación. En la luz parpadeante de la fogata, los gigantes sintieron una extraña sensación de premonición. Los nombres misteriosos, llevados por la brisa nocturna, parecían señalar hacia la desgracia, provocando un inquietante malestar entre ellos. Magüey, especialmente preocupado por el significado de su sueño, temía que estos nombres fueran un augurio de su perdición. En ese momento, emergió Oya, imponiendo silencio con su mera presencia. Su legado como descendiente del vigilante Samyasa le confería una autoridad natural y respeto entre los demás. Detrás de él estaba su gemelo, Haya, cuya conexión con los vigilantes era un amargo recordatorio de su linaje. La mirada penetrante de Oya hacia Magüey fue un desafío silencioso a la interpretación de su sueño. Entonces, Magüey compartió que había visto una visión de su padre, Barakel, lo que provocó un murmullo de intriga entre los presentes. La amargura hacia los ángeles ausentes se palpaba en el aire, mientras los gigantes contemplaban el significado oculto de estas revelaciones. Además, mientras las brasas de la fogata proyectaban destellos de luz sobre los rostros preocupados de los gigantes, Oya desestimó las visiones como sueños sin importancia, compartiendo un relato aparentemente absurdo de una virgen con un niño para subrayar su punto. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en los terribles sueños colectivos de destrucción y la ira divina, Oya ofreció una perspectiva radicalmente diferente. Planteó la posibilidad de que estos sueños no fueran advertencias dirigidas a los gigantes, sino más bien a los ángeles caídos como Azazel, quienes habían guiado a la humanidad hacia el mal. Especuló que cualquier castigo divino inminente probablemente estuviera destinado a ellos, como justa retribución por sus acciones. Sin embargo, la semilla de la duda persistía en el corazón de Magüey. La idea de que podrían ser absueltos de las repercusiones de sus propias acciones le resultaba sospechosa, y el concepto de que sus padres llevaran la culpa, por alguna razón, le parecía inherentemente incorrecto y perturbador. En ese momento, Oya hizo un gesto hacia un gigante que estaba en la periferia de la luz y la sombra, donde la danza de las llamas delineaba su imponente figura. Era Gilgamesh, cuyo nombre era sinónimo de fuerza y poderío, y su presencia imponente agregaba un peso adicional a la discusión. Sin levantar la mirada del fuego, Gilgamesh expresó su creencia en su poder inigualable sobre los mortales, pero también reconoció la fuerza incomparable de lo divino, a quien nunca podría desafiar. Sin embargo, sus palabras no terminaron ahí. Reconoció que la era de los gigantes y los hombres salvajes como él estaban llegando a su fin, una declaración que resonaba en la oscuridad de la noche con una solemnidad que cortaba el aire. La siguiente noche, su sueño fue interrumpido una vez más por visiones inquietantes, lo que encendió nuevos temores en sus corazones y sembró dudas sobre su destino. Esta vez, el tema de un magnífico jardín se convirtió en la pieza central de sus discusiones alrededor del fuego. Sin embargo, en su sueño colectivo, este Edén se transformó en un infierno ardiente, una representación aterradora de la destrucción que se avecinaba. Oya dedujo que los 200 árboles del jardín que se quemaron representaban a sus padres, los vigilantes, pero aún así los gigantes se encontraban perdidos en la interpretación de sus sueños. Buscando una claridad que les eludía, dirigieron su mirada hacia Enoc, conocido por su sabiduría y discernimiento en cuestiones divinas. Con la esperanza de encontrar orientación en este momento de incertidumbre, los gigantes propusieron buscar la visión de Enoc para entender el significado oculto de sus sueños y el destino que les aguardaba.
Esta idea ganó rápidamente apoyo entre los gigantes y muchos expresaron su aprobación. Sin embargo, Oya, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada, bramó para calmar al grupo mientras rodeaba el fuego con incienso. Temía ser eclipsado por la guía de Enoc en la resolución de sus siniestros sueños. Los gigantes se encontraron en una encrucijada, divididos entre comprender sus visiones perturbadoras y arriesgarse a enfrentar la furia de Oya. A pesar de la tensión, Magway estaba decidido a abordar el problema. Considerando las famosas percepciones divinas de Enoc, optó por buscar su consejo. Volando hacia el desolado lugar donde residía Enoc, Magway fue recibido por el escriba. Allí relató sus inquietantes visiones y Enoc, siempre atento a los protocolos espirituales, admitió que no podía ofrecer interpretaciones sin la ayuda divina. Al ver la sinceridad de Magway, Enoc decidió interceder en su nombre ante el Todopoderoso con respecto a sus angustiosos sueños. Conmovido por el compromiso de Enoc, Magway se preparó para partir, tomando en cuenta la advertencia de Enoc de no volar demasiado cerca del sol. Esta advertencia fomentó el respeto mutuo y una expectativa de futuros encuentros. A medida que pasaba el tiempo sin noticias de Enoc, los gigantes se volvían más dudosos y los sueños turbulentos continuaban atormentándolos. Sin embargo, finalmente, Enoc se acercó a ellos con noticias importantes. Con una tablilla que sugería premonitoriamente un ajuste de cuentas divino que les esperaba a los gigantes, la ira creció entre ellos. Enfurecidos, Oya y su gemela, Haya, se enfrentaron a Enoc con intenciones amenazantes. Anticipando tal hostilidad, Magway intervino, esperando calmar la situación al recordarles la amenaza inminente del castigo divino. Aunque Oya estaba listo para enfrentarse a cualquier enemigo celestial, su postura agresiva no encontró eco entre sus compañeros gigantes. En contraste con la rebelión de Oya, Magway, junto con muchos otros, optó por la humildad, buscando la redención a través de la oración. En un silencioso acto de remordimiento, los gigantes se arrodillaron en silencio, rezando por misericordia. Incluso el inusualmente inflexible Oya tuvo que considerar la gravedad de su situación, dándose cuenta del peso de la amenaza divina que pendía sobre ellos. La búsqueda del perdón se convirtió en su último refugio contra la ira divina anticipada. Pasó el tiempo y, como Enoc había predicho, llegaron los arcángeles para liberar la tierra de la opresión de los gigantes. Libraron una guerra implacable contra ellos. El arcángel Gabriel usó su poder para incitar a los gigantes a un combate mutuo, lo que finalmente llevó a su caída. Aunque algunos gigantes continuaron suplicando por salvación, Gabriel no mostró clemencia. Al presenciar el enfoque inflexible de Gabriel, Magway entendió que su destino era ineludible. A pesar de su arrepentimiento, la tierra pronto fue sumergida por el diluvio anticipado. Solo un arca transportaba parejas de animales, aparentemente inmunes a la catástrofe, como observó Oya con pesar. Desde un acantilado, reflexionando sobre el destino de Magway y la naturaleza de la compasión divina, Oya pensó que el perdón genuino seguramente no podría ser hallado en ángeles iracundos o en inundaciones devastadoras. Buscando un terreno más alto, Oya y Haya subieron una montaña para escapar de las aguas invasoras. Allí contemplaron una visión aterradora en las profundidades, una criatura enorme y oscura, con escamas y un extraño resplandor púrpura. Su sola presencia les causaba escalofríos y un profundo miedo, coincidiendo con las descripciones del Leviatán, un ser monstruoso de leyenda. Con una velocidad alarmante, la criatura atacó, indicando una feroz batalla entre los gigantes y este antiguo monstruo marino.
Oya logró escapar del alcance mortal del Leviatán, aunque en un momento de locura casi perdió su bastón al borde del acantilado. Una vez que recuperó el control de su arma, vio al Leviatán emergiendo por encima de su cabeza con su enorme cabeza, bloqueando el sol. Para su horror, dentro de las fauces de la bestia yacía su hermano Aya, inmóvil y atrapado en sus garras. La visión del cuerpo sin vida de Aya llevó a Oya a una furia vengativa. Cargó contra el Leviatán, hiriéndolo en los ojos con su bastón. Cada golpe estaba lleno de venganza. Después de varios golpes, el bastón se resbaló de sus manos y desapareció en el abismo acuoso. Sin arma, Oya usó su inmenso poder físico para golpear la cabeza de la bestia y arrancarle los ojos. Su inquebrantable asalto finalmente derribó al Leviatán, pero él también sucumbió a la feroz batalla lanzada desde el cuerpo del Leviatán. Oya chocó contra un acantilado y yacía allí abrumado por una avalancha de emociones, angustia, victoria y agotamiento. Después de lo que pareció una eternidad, se las arregló para ponerse de pie y observar cómo las aguas consumían a la bestia marina, ahora inmóvil. Mientras las emociones de Oya cambiaban entre la risa y las lágrimas, fue tomado por sorpresa por el repentino sonido de las alas. En un instante fue golpeado por una cuchilla, herido de muerte por detrás. El deseo de devolver el golpe a los atacantes. Un ángel se abalanzó sobre Oya, pero su cuerpo no respondía. Un escalofriante entumecimiento lo envolvió y su visión comenzó a desvanecerse. El sonido distante de una trompeta angelical resonó en sus oídos, señalando la completa subida de la inundación. Cuando las aguas llegaron a los cielos, la vida fue erradicada de la tierra. Solo Noé y sus hijos, cuyos nombres Magüey había vislumbrado una vez en una tablilla de piedra, sobrevivieron a bordo del arca de Noé, que albergaba criaturas de todos los tamaños. Mientras los gigantes caían a su perdición, las historias dicen que sus espíritus no encontraron la paz. Marcados por el resentimiento y el deseo de venganza, permanecieron evolucionando hasta convertirse en especies malévolas. Así es la versión resumida de la historia contada en el apócrifo Libro de los Gigantes. Como explicamos al principio, el episodio tiene varias versiones. Una de ellas se encontró en los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 y escritos en arameo, mientras que otra versión es atribuida a Mani, el fundador de la religión gnóstica del maniqueísmo, que se remonta aproximadamente al año 205 a.C. Desafortunadamente, ambas versiones, ya sea la de los rollos del Mar Muerto o la tradición maniquea, son fragmentarias, con muchas piezas faltantes, lo que nos deja con una imagen incompleta del texto y su mensaje completo, incluida su conclusión. A pesar de que la historia principal es conocida, hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la versión aramea, la vaga pero alarmante advertencia de Enoc deja mucho a la imaginación. Transmite el mensaje de que los gigantes, hijos de los vigilantes, enfrentarán un juicio. Por sus acciones destructivas, la narración termina abruptamente, dejándonos a nosotros especular sobre el destino de Magüey, Oya y Hilla, aunque es de esperar que su final sea probablemente tan sombrío como el de sus padres, como se describe en el libro de Enoc. Por otro lado, la versión maniquea ofrece un final un poco más resuelto, aunque igualmente enigmático. Aquí, Oya y Aya, los hijos del observador principal Samyasa, se dedican a una batalla culminante con el monstruo marino bíblico, Leviatán, y el arcángel Rafael. La figura de Enoc también es digna de ser analizada. Enoc, retratado como algo indiferente en la narración, es una figura que parece flotar sobre los acontecimientos, teniendo en cuenta las experiencias impresionantes, inspiradoras
y misteriosas que probablemente haya tenido durante sus viajes cósmicos, como se describe en su propio libro. El comportamiento parece apropiado. Enoc es un personaje envuelto en un misterio bíblico, mencionado brevemente en Génesis 5:24, donde se señala que Dios se lo llevó. La misteriosa figura de Enoc, mencionada brevemente en las Escrituras, ha sido objeto de intensa especulación y veneración a lo largo de los siglos. Según las antiguas tradiciones judías y cristianas, Enoc fue un hombre justo y piadoso, tan cercano a Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este singular destino le otorga un aura de misterio y sacralidad, convirtiéndolo en una figura clave en la cosmogonía religiosa. Su papel en el libro de Enoc, un texto apócrifo que detalla sus visiones y revelaciones, es crucial. En esta obra, Enoc actúa como un intermediario entre Dios y los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, seducidos por la belleza de las mujeres mortales, descienden a la tierra y engendran a los Nefilim, gigantes violentos y destructivos que corrompen la creación divina. En su calidad de mensajero celestial, Enoc advierte a los vigilantes sobre el inminente juicio divino y les comunica las decisiones de Dios respecto a su castigo. Su papel es similar en el libro de los gigantes, donde intenta ofrecer esperanza a los descendientes de los vigilantes. Los gigantes, aunque la misericordia divina les es negada. La figura de Enoc, en medio de este panorama apocalíptico, destaca como un faro de rectitud y sabiduría en un mundo asolado por la corrupción y la violencia. Su destino singular, llevado al cielo por su virtud, sirve como un recordatorio de la justicia divina y la importancia de la rectitud en medio del caos. En cuanto a los gigantes, su representación como Nefilim en el libro de Enoc es profundamente inquietante. Descritos como seres salvajes y destructivos, despojados de humanidad y guiados únicamente por el instinto animal, los gigantes personifican la corrupción y la depravación, que amenazan con sumergir al mundo en el abismo. En resumen, la figura de Enoc y la narrativa de los gigantes arrojan luz sobre la lucha eterna entre el bien y el mal, la justicia y la corrupción. Su historia, llena de simbolismo y misterio, continúa intrigando a generaciones de estudiosos religiosos y espirituales, ofreciendo una visión única del cosmos y la naturaleza humana. En el libro de los gigantes, la representación de los gigantes difiere notablemente de la imagen de los Nefilim, descrita en otras tradiciones. Aquí, los gigantes son presentados de manera más humana, mostrando preocupación, dudas y emociones similares a las de los seres humanos. Uno de los gigantes destacados en esta narrativa es Mahwe, quien busca orientación y soluciones a sus problemas, lo que sugiere una capacidad de cambio y un anhelo de redención. Sin embargo, algunos críticos podrían argumentar que las acciones de Mahwe y otros gigantes son motivadas por el egoísmo y el deseo de salvarse a sí mismos, en lugar de una verdadera creencia o búsqueda de perdón. Esta divergencia en la representación de los gigantes entre el libro de los gigantes y otras fuentes, como los rollos del Mar Muerto, plantea preguntas sobre la naturaleza humana, el arrepentimiento y la búsqueda de redención. ¿Pueden ser los gigantes capaces de cambiar y encontrar la redención, o están condenados por sus acciones pasadas? Esta ambigüedad moral agrega profundidad al relato y despierta reflexiones sobre la naturaleza del bien y del mal, así como sobre la posibilidad de la transformación personal. La representación de los gigantes en el libro de los gigantes revela una preocupación central por su propio bienestar y supervivencia, más que por las consecuencias devastadoras de sus acciones pasadas.
Esta actitud egoísta podría ser una explicación del por qué sus oraciones no reciben respuesta y, en última instancia, enfrentan el castigo final de ser aniquilados. Su enfoque en su propia comodidad y seguridad, en lugar de en el daño que causaron, sugiere una falta de verdadero arrepentimiento y comprensión del alcance de sus acciones. La inclusión de Gilgamesh en el libro de los gigantes añade otra capa de complejidad al texto, ya que sugiere una conexión con la mitología del cercano oriente, en particular con la épica sumeria de Gilgamesh. Este detalle fascinante resalta la interacción del texto con otras tradiciones antiguas y la rica diversidad de influencias que pueden haber dado forma a su creación. La aparición de Gilgamesh en el texto, desplegando su característica fuerza, pero expresando dudas sobre desafiar a los cielos, puede servir como un recordatorio del poder supremo del dios bíblico. Si incluso una figura legendaria como Gilgamesh muestra reservas ante esta fuerza divina, entonces los humanos comunes deberían reflexionar sobre la importancia de someterse a la voluntad divina. El contraste entre los gigantes preocupados por su propia supervivencia y la figura intrépida de Gilgamesh, extraída de la mitología mesopotámica, es notable y revelador. Mientras los gigantes se preocupan principalmente por su bienestar individual, Gilgamesh es presentado como un ser casi divino capaz de enfrentar cualquier desafío. En la épica mesopotámica que lleva su nombre, Gilgamesh es retratado como una figura de fuerza sobrehumana, ansioso por conquistar la inmortalidad. Su búsqueda lo lleva a un viaje lleno de encuentros con deidades y monstruos, culminando en una profunda comprensión de la finitud de la vida humana y la verdadera naturaleza de la inmortalidad. En la versión de los rollos del Mar Muerto del libro de los gigantes, Gilgamesh también desempeña un papel importante como figura de autoridad y sabiduría. Al asegurar a Oya que las siniestras visiones en sus sueños no están destinadas a los gigantes, sino a los gobernantes mortales, Gilgamesh proporciona un sentido de orientación y claridad en medio de la confusión y el temor. Este giro en los acontecimientos subraya la importancia de la situación de los gigantes y la reputación de Enoc como un intermediario entre los seres divinos y mortales, añadiendo capas de complejidad y significado a la narrativa. El reconocimiento del renombre de Enoc en medio del caos reinante es un detalle que resalta la importancia y la influencia del personaje en la narrativa. La situación de los gigantes, sumidos en el desespero, revela la profundidad de su angustia al buscar consejo incluso en un ser humano, lo cual es inusual dadas las circunstancias. El viaje emprendido por Mawei hacia Enoc es igualmente extraordinario, descrito como una travesía cósmica a través de diversos reinos y desafíos. El hecho de que Mawei deba atravesar el sol para llegar al desolado lugar donde reside Enoc subraya la magnitud de su esfuerzo y determinación en la búsqueda de respuestas y orientación en un momento de incertidumbre y desesperanza. Este viaje cósmico agrega una capa adicional de misticismo y grandeza a la historia, destacando la importancia de Enoc como un faro de sabiduría en un mundo convulso y turbulento. En la narrativa del libro de Enoc, el viaje de Enoc a través de lugares peligrosos y de otro mundo, guiado por ángeles, establece un paralelo con la travesía de Mawei hacia su encuentro con Enoc. Este último, descrito a veces como volador, comparte esta capacidad con los gigantes de los rollos del Mar Muerto, sugiriendo una posible herencia de sus padres angelicales. Aunque los gigantes muestran signos de conciencia y cortesía entre ellos,
parecen carecer de conocimiento sobre las leyes naturales del mundo, como lo demuestra su ignorancia sobre los peligros de volar cerca del sol. Cuando Mawei consulta a Enoch sobre los sueños inquietantes que afligen a los gigantes, este último no ofrece una respuesta inmediata. En cambio, promete consultar a Dios en busca de claridad. A pesar de los esfuerzos de Enoch, su meditación no tiene éxito, y todo lo que puede hacer es esperar y confiar en la guía divina para encontrar respuestas. Esta narrativa subraya la complejidad de la relación entre los seres humanos, los gigantes y los seres divinos, así como la incertidumbre que rodea a los eventos catastróficos que se avecinan. El gigante contempla la misma lúgubre tablilla que selló el destino de sus padres angelicales, los vigilantes. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, la tablilla sugiere la posibilidad de salvación a través del arrepentimiento. Esta dualidad es lo que hace que el libro de los gigantes sea particularmente intrigante, ya que no solo proporciona detalles adicionales sobre los Nefilim, sino que también ofrece una imagen más matizada de estos seres enigmáticos. Este texto se erige como un ejemplo fascinante de la antigua literatura apocalíptica judía, que no solo narra eventos catastróficos, sino que también proporciona una visión detallada de las creencias religiosas y cosmológicas de la época. Ya sea que se trate de los rollos del mar muerto o de la tradición maniquea, ambos libros exploran temas importantes, como la capacidad de los ángeles para actuar independientemente de la voluntad divina, los peligrosos efectos de su mezcla con los humanos y las consecuencias resultantes que los gigantes representan para el mundo. En última instancia, el libro de los gigantes invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la redención, el poder de la sabiduría y los límites de la influencia divina en el mundo terrenal. El libro de los gigantes nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener el orden divino y los límites sagrados. Más allá de ser simplemente una narrativa sobre ángeles y gigantes en conflicto, este antiguo texto nos lleva a considerar las verdaderas ramificaciones de nuestras acciones, tanto celestiales como humanas. En un mundo donde el orden divino se ve fracturado, el caos es inevitable. La historia no solo se trata del enfrentamiento entre el bien y el mal, sino que nos muestra las complejas consecuencias que surgen cuando se transgreden las leyes sagradas y naturales que nos rigen. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen un impacto duradero y que ignorar los principios éticos y espirituales puede llevar a resultados desastrosos. Al final del relato, nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué legados estamos dejando en nuestra propia época al ignorar las leyes sagradas y naturales que nos gobiernan? Esta interrogante nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva en la preservación del orden cósmico y en la creación de un mundo más justo y equilibrado. En última instancia, el libro de los gigantes nos desafía a examinar nuestras acciones y a considerar las repercusiones de nuestras elecciones en el mundo que habitamos. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este video. Finalmente se ha extendido un poco más este video, pero queríamos explicar bien estos conceptos antes de abordar el siguiente video. Sois el mejor público posible y miles de gracias por seguir agrandando esta comunidad. Que Dios os bendiga y tengan un muy feliz día. Nos vemos pronto.